Bienvenidos a Pulso Geopolítico, donde ponemos la mirada en una jugada que parece diseñada para desconcertar a Occidente, quizá para introducir una nueva narrativa en el tablero geopolítico. Vladimir Putin ha asegurado que Rusia planea reducir su gasto en defensa en los próximos años. La afirmación, realizada unos días después del cierre de la compleja cumbre de La Haya, la de la OTAN, ya saben, la del incremento de gasto, choca frontalmente con ese clima estratégico que se vive en Europa. Ministros advirtiendo a la población de que más tarde o más temprano habrá un conflicto armado, ministros justificando incrementos de gasto de hasta el 5% del PIB de aquí a 2035, y todo en un momento en el que las capitales europeas debaten cómo financiar un rearme masivo. Pues en ese contexto viene Putin y aparece sugiriendo una contención presupuestaria. Con ello introduce una pregunta incómoda: ¿quién está realmente promoviendo la carrera armamentística? La intervención del líder ruso, por otra parte, no se puede entender casual ni inocente, es evidente. Como tantas veces en su trayectoria política, Putin vuelve a recurrir a los juegos, a las paradojas, al engaño, para proyectar una imagen de racionalidad estratégica. Y bien que hace, porque en la guerra todo vale, en la guerra y en la geopolítica. Señala que el gasto militar ruso está actualmente en el 6,3% del PIB, fíjense, 6,3%, muy por encima que todos los socios de la OTAN, y admite que esta cifra es dura, es una carga que presiona las cuentas públicas rusas, que eleva la inflación, que genera desequilibrios internos y que probablemente pues tiene que plantearse una cierta relajación de ese nivel de gasto. Y eso coincide con que Occidente ahora mismo está incrementando el gasto o intentándolo. ¿Quién es aquí el agresivo?, se preguntaba no inocentemente el propio Putin en rueda de prensa en Minsk. Lo hacía como si intentara invertir el relato que viene predominando en Europa desde 2014 con Crimea y especialmente desde 2022 con la invasión directa de Ucrania. Pero más allá de la veracidad de sus intenciones, si realmente piensan reducir el gasto o si no, si es solo propaganda para intentar dinamitar el consenso occidental, lo cierto es que Putin consigue con estas declaraciones influir una vez más en el eje de las decisiones estratégicas de Europa. No por el contenido, sino solo por el contexto en el que pronuncia sus palabras. Solo el hecho de que una declaración suya sea capaz de generar dudas sobre el curso que deben seguir los países europeos pone en evidencia la profunda interdependencia reactiva que define ahora mismo el tablero geopolítico en general y específicamente en Europa. Europa, en su intento por contener a Rusia y su amenaza expansiva, especialmente en los países del este, acaba diseñando su política de defensa no a partir de sus propios principios sólidos de cómo entienda que tienen que ser sus capacidades, sino como un reflejo invertido del movimiento que va dando, los pasos que va dando el Kremlin. Y esto supone un problema de fondo para la estrategia europea: actuar siempre en función del adversario, responder, reaccionar, solamente contener, genera una dinámica de dependencia y un carácter profundamente reactivo y de corto plazo por parte de las políticas europeas. La política exterior del continente, de los miembros de la OTAN, se convierte muchas veces en un juego de espejos. Si Rusia amenaza, Europa se rearma. Si Rusia se modera, pues Europa duda. Y si Rusia se confunde, pues no se confunde, sino que confunde, quiere confundir, es lo que parece que quiere Putin. Pues ahora lo que hacemos nosotros es no saber muy bien hacia dónde dirigirnos. Este patrón es comprensible en una situación de emergencia. Reaccionar cuando se produce, por ejemplo, la invasión de un país soberano, como sucedió en febrero del 22, es lo lógico. Tienes que ser reactivo porque no te esperas y cuenta con el factor sorpresa esa invasión. Pero cuando eso se mantiene como política vertebradora de tu rearme y de tu planteamiento estratégico a largo plazo, pues ya no funciona. Es una receta para la inestabilidad. Rusia, en todo esto, lo que está demostrando es una capacidad envidiable de dominar el arte de la ambigüedad estratégica, porque Putin parece tener muy claro que no solo mueve tropas o gasta en defensa o invierte en guerras híbridas de esas que no se ven, sino que lanza incluso mensajes calculados, muy viejos. Es algo que se ha podido hacer históricamente en los enfrentamientos entre potencias desde hace siglos. Es evidente que no le cuesta nada lanzar esos mensajes calculados y sembrar la incertidumbre. Busca erosionar al final Putin la cohesión occidental, y no con un ataque directo, sino solamente con un cambio, en principio manifestado, de intenciones. Esto te lleva a preguntarte: yo me preocupo a largo plazo como europeo, pero ¿y si estoy sobreactuando?
Y si Putin en el fondo quiere negociar y se ha visto sobrepasado por esa ampliación de la OTAN hacia el este, y si el gasto masivo en defensa nos lleva al mismo callejón sin salida que tuvo que afrontar la Unión Soviética durante la Guerra Fría, eso no hace otra cosa más que ponernos sobre la mesa la fragilidad del consenso estratégico europeo. Europa podría estar repitiendo algunos errores de los que siempre ha intentado huir. Esas decisiones políticas aceleradas, la presión presupuestaria sin una estrategia clara de retorno. Porque el hecho, es evidente, no basta solo con gastar más, hay que explicar para qué, cómo, con qué horizontes y qué se va a llevar en detrimento de ese gasto en defensa, de dónde va a salir, qué van a verse privados, de qué van a verse privados los europeos para aumentar el gasto en defensa. Hay que entender que la seguridad no se garantiza solo con más tanques, se garantiza con cohesión social, con legitimidad democrática, con definición de intereses propios. Tenemos que recuperar la capacidad de liderazgo moral y político, responder a las amenazas, bien, pero también anticiparlas. Europa, si quiere ser algo más que un campo de juego entre distintas potencias, ahora mismo un Estados Unidos potente que no quiere seguir tutelándonos, una Rusia que se quiere marcar tantos hacia el oeste y una China que mira todo contenta porque ella no se juega nada en este territorio, pero se debilitan todos. Pues Europa, digo, necesita en ese contexto dejar de comportarse como un jugador reactivo, invitar a salir, que salgamos del cortoplacismo. Putin lo ha entendido a su manera, no necesita ganar siempre, solamente con ganar el relato ya le va valiendo, porque el futuro no se construye solo a base de reacciones, se construye a base de convicciones, de voces unidas, de cohesión estratégica y de remar todos juntos hacia un objetivo, y de eso ahora mismo adolece Europa. Ahora necesitamos mucha más Europa y mucha más unidad, pero no se ve por ninguna parte. Vuelve a ganarnos la partida el Kremlin. Ahora, tal y como hacemos habitualmente, nos vamos a una pequeña parada, a la vuelta a titulares de geopolítica, que la Bora Blanca del Tronco no se vayan porque es solo un pequeño alto en el camino. Sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía.